Amados hermanos, buenos días. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Efesios. Continuamos la secuencia allí. Esta mañana nos corresponde varios versículos del capítulo 5. Efesios capítulo 5, empezando en el versículo 25. Y mientras ustedes van abriendo su Biblia a esa parte, quiero decirles que el tema de esta mañana sería en cuanto al aprendizaje de los varones a ser mejores hombres. Aprendiendo a ser mejores hombres es el tema que me gustaría tocar esta mañana a partir de estos versículos. Leamos los versículos, queridos hermanos, en Efesios 5, empezando en el versículo 25, dice la palabra de Dios. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben, o sea, los esposos, amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa, como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Que el Señor bendiga el texto que nosotros vamos a tocar esta mañana. Y hablando de que los hombres debemos aprender a ser mejores hombres, me hizo recordar un dicho que es bastante conocido. Se dice que un perro viejo no puede aprender trucos nuevos. Perro viejo no puede aprender trucos nuevos. Y yo meditando en esa afirmación diría que no aprenden trucos nuevos, quizás por el hecho de ser machos. Porque recuerdo que supuestamente a los varones, o sea, los machos, no pueden aprender o no quieren aprender. ¿Debido a qué? Diría que no pueden, o más preciso, no quieren aprender debido a que otros puedan decir u otros puedan ver lo que están haciendo. Por ejemplo, los varones no desean aprender porque no quiere que le digan lo que deben hacer, o no quiere que le digan lo que deben escuchar, o no quiere que le digan que está pidiendo permiso a su esposa. O sea, no quiere que le digan, pero tampoco quiere que le vean o quieren que los vean. No quiere que le vean al varón que está consultando con su esposa. No quiere que le vean al varón que está yendo al mercado, o no quiere que le vean al varón que está lavando los platos. Y una combinación de que no quiere que le vean o no quiere que le digan es el simple hecho de que el hombre simplemente no quiere cambiar. No quiere cambiar, por lo tanto, desecha la palabra de Dios. Y hablando esta mañana acerca de la palabra de Dios. Por eso es que hay muchas iglesias que están en su mayoría formadas por hermanas, por el grupo femenino del género. Ahora, esta mañana al tratar nosotros este tema, sé que estamos hablando aquí de personas que desean ser conducidas, guiadas, animadas por la palabra de Dios. Hablando a ti, mi querido hermano, hablando a ti, varón, los varones son los que nos vamos a casar y vamos a tener esposa. Y es un llamado para todos nosotros aquí. Ahora, el apóstol dice a los hombres, o sea, a los esposos, este llamado nace como consecuencia de algo fundamental que él dijo en el versículo 18 del capítulo 5. ¿Se acuerdan? Él dijo lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y eso habíamos recordado que es un mandato. Y es un mandato en el tiempo presente. O sea, es algo que nosotros debemos hacer constantemente, ser llenos del Espíritu Santo. Y por ende diríamos que ningún varón, ningún esposo tiene la excusa de decir, no voy a aprender o no puedo aplicar esto. Yo quiero decirles, mis queridos varones, queridos
hermanos, esposos, que debemos ansiar y obedecer al Señor al ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debemos aprender constantemente los varones? Y aquí está. Cuando ustedes ven los versículos 25 hasta el versículo 33, notamos que la palabra amor se repite múltiples veces. En el versículo 25, la palabra amar está declarándose 2 veces. En el versículo 28, 3 veces. En el versículo 33, 1 vez. O sea, la palabra amor, el concepto de amor está de comienzo a fin en este texto. Es como también el amor está en el centro. Es como un sándwich que comienza con el amor, culmina con el amor, y la parte central también es el amor. El amor es preeminente en la palabra de Dios. Y recordamos eso en 1 Corintios 13. No, el Señor nos dice, si hay alguien que tiene grandes aptitudes milagrosas, pero no tiene amor, no es nada. También nos dice que si hay alguien que es tan sabio en el mundo, pero no tiene amor, no es nada. También nos dice, si hay un hombre que es tan generoso y tan desprendido, pero no tiene amor, no es nada. Y recordamos en Gálatas 5:22, ¿se acuerdan cuando habla del fruto del Espíritu? Dice preeminentemente, y quiero decir que cuando empieza a dar los detalles de lo que es el Espíritu, el fruto del Espíritu, dice lo siguiente: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es difícil pensar que una persona sea paciente si no tiene amor. Es difícil pensar que una persona tiene gozo si no tiene amor. Es difícil que una persona sea bondadosa si no tiene amor. Por lo tanto, la preeminencia del amor es el punto aquí cuando el apóstol hace un llamado a los varones, a los esposos. Y volviendo entonces al tema, ¿qué es lo que el Señor quiere que tú y yo como varones aprendamos? ¿Qué es lo que tú y yo como varones debemos mejorar? Y yo quiero desafiarles y quiero sugerirles que hay una sola gran lección que el apóstol quiere que tú y yo como varones, esposos, aprendamos. Y esto es el amar. Y primordialmente diría, y voy a empezar con esto en el versículo 25, cuando dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La primera gran idea, la idea que se desenvuelve en el resto de estos versículos, tiene que ver con el amor. Y el llamado, en primer lugar, a que los varones sean verdaderos amantes, que amen verdaderamente. Al decir que sean amantes verdaderos, esta palabra amantes, si no lo calificamos bíblicamente, muchos pensamientos mundanos se nos vienen a la mente. Todos los hombres quieren ser buenos amantes, pero no siempre le damos ese toque bíblico que la palabra de Dios nos dice. Esa palabra amante, mundanamente hablando, tiene que ver con un amor egocéntrico. Es un amor solamente dado a sí mismo. Y eso es típico de un amor de los metrosexuales. Hay hombres metrosexuales que lo llaman hoy en día, bien preocupados por su cortecito de pelo, ¿no? Con su rayita aquí, todo ello. Ahora se hacen manicures y pedicures. Son hombres abocados a cuidarse a sí mismos. Se aman a sí mismos. No es ese amor egocéntrico que estamos hablando aquí. Tampoco es un amor del hombre macho. Ese hombre que se considera hasta un semental. ¿Ok? Es un hombre que desea estar con cuantas mujeres pueda. Y eso es el prototipo muchas veces hoy en día de muchos jóvenes que tienen sus referentes, que son personajes que tienen esas características. No es un amor egocéntrico que se está hablando aquí, no es un amor macho, tampoco es un amor de aquel que es mujeriego, casanova o coqueta o el galán de la tele. Muchas mujeres están siendo influenciadas por ese galán de la tele que todo el mundo quiere estar y él también quiere estar con todo el mundo. El amor verdadero que estamos hablando aquí, el amor del amante verdadero, es un amor sacrificado de un hombre hacia una sola mujer. Porque aquí hay la referencia de que Cristo amó a la iglesia y la iglesia es única. Este concepto es lo que tratamos de desarrollar esta mañana. Entonces, ¿a qué se refiere ese amor verdadero? Recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. O sea, el amar significa que vamos a dar. Y es un dar sacrificado porque Dios dio lo único que tenía a tal punto de morir.
Romanos 5:8 también nos dice la característica del llamado de Dios a los varones por medio de lo que Cristo es para la iglesia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! O sea, no solamente el amor sacrificado significa dar hasta el punto de muerte, pero también dar cuando somos hasta enemistados los unos con los otros. Y esto es interesantísimo que debemos recordar tú y yo como varón. Por eso les digo y les sugiero de que lo que el apóstol Pablo llama a los varones es a reconocer que existe una sola gran lección que debemos aprender como esposos. Y eso es el amor verdadero, el amor que Cristo nos da, el amor salvador de Cristo. Nos hace recordar por lo menos 5 cosas en referencia a nosotros como varones a tomar ese desafío. ¿Saben lo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él amó? Él fue el amante verdadero y es el amante verdadero de su iglesia. ¿Qué hizo? Él sufrió un dolor intenso. Él sufrió un abandono total. Él sufrió muerte segura. Él sufrió o hizo un intercambio redentor con su muerte. Pero también hay una resurrección inminente. Sabemos que en su dolor intenso, el Señor lo sufrió en su propia carne. Porque es algo que no te viene naturalmente, pero estás dispuesto a negarte por el bienestar del otro. El dolor del Señor Jesús fue tan intenso para conseguir la salvación de pecadores. Y es el llamado que el Señor hace a los esposos, a los varones, que nos neguemos hasta nuestros propios deseos personales con un afán de dar lo mejor a otro. Es un abandono total. El Señor Jesús cuando estuvo en esa cruz, todos salieron disparados y las mujeres le miraban solamente a la distancia. Y muchos quizás, ¿no? Por un afán de querer estar con los amigos, con los patas o ser bien visto por la cultura, no se atreven a tomar pasos decisivos. ¿Para qué? Para ser un buen esposo en su hogar. Piensa que si tienes que ser abandonado por tus patas, por amor a cuidar de tu esposa, a cuidar de tu familia, recuerda lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo fue segura. Hay un antes y un después en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo. Saben, cuando nosotros nos atrevemos a seguir a Cristo, no vamos a hacer una muerte de salvación de pecados. No va a existir eso, pero sí hay una forma de que nuestra entrega a tal punto de quizás dar nuestra propia vida hace valorar en esa persona que es nuestra esposa la entrega que nosotros tenemos y por lo tanto ella quiere ser una mejor mujer, una mejor esposa. También hay un intercambio redentor en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se dice en Hebreos de que por el gozo que estaba delante de Él, de ver a pecadores redimidos, tú y yo, Él sufrió la cruz, sufrió la vergüenza. Y aquí también hay ese paralelo con el varón. ¿Okay? Nosotros no vamos a salvar a ninguna persona de sus pecados, pero sí vamos a poder reconocer que las faltas que nuestra pareja pueda tener, pueda encontrar aquí una persona en la cual no va a magnificar sus faltas, sino más bien las va a derritir. Cuando nosotros traemos nuestros pecados al Señor Jesucristo, todos se derriten allí. Y de esa manera, cuando tenemos una esposa imperfecta y viene hacia el esposo, todas sus faltas deben ser derritidas. Y esa forma de derritir, ese ambiente en el cual se derrite es el amor. Hay una resurrección inminente del Salvador y ese es el referente. Y en cuanto a nuestro matrimonio, quiero decirles que por la manera como el esposo ama sacrificadamente, toma su cruz y camina hasta el final y está dispuesto a entregar su vida, muchos matrimonios van a ser restaurados. ¿Cuántos matrimonios aquí esta mañana podrían ser restaurados por esa característica de un esposo que está dispuesto a sufrir un dolor intenso, está dispuesto a tener un abandono total de las cosas que no le ayudan en su matrimonio, está dispuesto a negarse hasta una muerte
a entregarse para una muerte segura, hablando en el sentido de negarte a las cosas. Hay un intercambio redentor allí, porque habrá finalmente una resurrección inminente de tu matrimonio. Saben que no hay mandato para que la esposa ame a su esposo. El mandato es para los varones. ¿Por qué? Porque la esposa actúa en respuesta al amor del esposo. La iglesia responde el acto de amor de su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La esposa responde al acto de amor de su esposo. O sea, cada varón debe ser un salvador bíblico para su esposa. El amor, por tanto, tiene que manifestarse de maneras prácticas. Y este pasaje desea darnos otras formas de que ese amor se personifica, ese amor se ilustra. Veamos los versículos 26 y 27. Dice lo siguiente. Hablando de este amor, el gran llamado es a que amemos a nuestras esposas como Cristo amó, y eso los acabo de decir. Pero él se sigue deshilando otras ideas. Versículos 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De qué estamos hablando aquí? El amante verdadero es un salvador que carga la cruz de transformar a su esposa. Y aquí se ilustra un poquito más. Este amor es un amor que protege celosamente. ¿Protege celosamente qué? Dice aquí, para santificarla. ¿Qué significa la santificación? El plan de Dios para su iglesia es la santificación. Desea que todo el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, seamos un día declarados santos, puros, perfectos delante de Él. Y para eso es que el Salvador está aún obrando en nuestras vidas. Dios está obrando en el Señor Jesús para hacer de su iglesia una joya incomparable. Es lo que Dios pide de cada uno de los esposos, de cada uno de los varones. El esposo, por lo tanto, debe ser santo para hacerla santa por medio de la palabra de Dios. O sea, el esposo tiene que estar expuesto, tiene que estar empapado de la palabra de Dios. También el esposo debe estar dedicado a vivir la palabra de Dios, para hacer de su esposo una parte integral de esa vida. Un esposo que solamente es bombardeado, solamente los domingos quizás por la palabra de Dios, y al salir de la iglesia se olvida y no lo aplica, definitivamente no va a haber resultados. Lo que él escucha, lo que él lee en sus devocionales, él debe vivirla de tal manera que su esposa y sus hijos sean parte integrada de su vivencia. El esposo no debe cansarse de vivir la palabra de Dios hacia su esposa y de sus hijos por el resto de sus días. Me hace pensar de un hombre que quizás vio la magnitud de este llamado, de estar constantemente viviendo la palabra de Dios hacia su esposa y a sus hijos. Un hombre se fue al cementerio y ve a otro hombre que está llorando al pie de una tumba y decía, ¿por qué tuviste que morir? ¿Por qué tuviste que morir? ¿Por qué tuviste que morir? Y el hombre estaba aturdido y se acerca al otro y le dice, ¿quién ha muerto? ¿Es tu esposa? Y el hombre decía, ¿por qué tenías que morir? Y le dice, ¿es tu mamá? ¿Es tu papá? Y volteando el hombre sollozante le miró, le dijo, ¿por qué tenías que morir? No es mi esposa, no es mi padre, es el primer esposo de mi esposa. Naturalmente el hombre sentía que tenía una gran responsabilidad y quizás quería ver que hay una excusa para tratar de ponerlo sobre otro. No tenemos excusa mayor. No tenemos ningún tipo de excusa, debería decir, para nosotros evitar el proteger el plan de Dios hacia nuestras esposas. Y eso debemos proteger celosamente, la santificación de nuestras esposas. Llegamos a los versículos 28 y 29 y nos dice, así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Estamos hablando del sándwich del amor. 28 y 29. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si hablamos al comienzo de un
amor verdadero, ser amantes verdaderos. También acabamos de decir que debemos proteger celosamente la santificación de nuestras esposas por amor. También debemos proveer para ellas constantemente por amor. Fíjense en el versículo 29 otra vez dice, la sustenta y cuida. Es lo que el Señor Jesucristo hace por su iglesia. Sustenta y cuida. La palabra sustentar tiene que ver con proveer. O sea, alimentar de tal manera que un ser pueda madurar. Esto es lo que el Salvador hace para su iglesia. Esto es lo que nuestro Salvador hace por ti, mi hermano, por ti, mi hermana, por mí. ¿Para qué? Para que lleguemos a la madurez. Y parte de esa madurez es nuestra santificación, como lo acabamos de hablar. Eso es lo que el Salvador hace. Pero también hay una correspondencia aquí que el apóstol nos dice por revelación de Dios, de que los varones estamos llamados a hacer nuestra parte en proveer constantemente. ¿Para qué? Para la alimentación de nuestras esposas. Estamos hablando de la alimentación material. Algunos están contentos con dar el pan de cada día, con dar, mira, ya te he dado mi sueldo y eso es, y ahí nos quedamos. No está hablando primordialmente de eso. Está hablando del sustentamiento matrimonial. El proveer constantemente de un ambiente adecuado para que nuestras esposas y nuestros hijos puedan nutrirse y sentirse familia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No es cosa de científicos tan inteligentes para poder crear un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía en el matrimonio. Cositas como, por ejemplo, hablar a nuestras esposas con ternura, con amor. Decirle, ¿no? Inesperadamente, amor, no hay nadie como tú. Estás tan despampanante hoy día. ¿Qué tal? Algo tan simple como eso. O preguntarle a nuestra esposa, cuéntame cómo te ha ido tu día. ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Cómo estás hoy día? Debemos hacer hasta, como ya lo dije, algo inesperado para ella, sorprenderla, haciendo algo que ella siempre lo hace y de pronto tú te involucras, aunque no es de tu agrado especial o te sientes el más guiado a hacerlo, pero hazlo y ella va a valorar. También quizás de repente darle un afecto, un beso tierno cuando menos lo espere. Y ella va a decir, wow, ¿qué está ocurriendo? Si dice eso es porque obviamente no lo estamos haciendo tan frecuentemente como se debe. Pequeños detalles que ocurren en la relación que alimenta, nutre ese matrimonio. Entonces, la palabra sustentar significa alimentar de tal manera que una relación pueda madurar, pero también dice que el Señor cuida de su cuerpo, o sea, la iglesia. Pero similarmente los hombres debemos cuidar de nuestras esposas. Esto tiene que ver con tratarlo como algo especial, rendir honor a lo que ella es como persona. Primera de Pedro reconoce esto. Primera de Pedro 3:7 dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahora, cuando habla de vaso más frágil, no está subrayando que es debilidad. Ok, quiero ser bien preciso en esto. No se está subrayando la debilidad de la mujer aquí. Es más, las mujeres son mucho más inteligentes que los varones. Son bien hábiles y más hábiles muchas veces que nosotros los varones. Pero cierto, físicamente, por lo general, el hombre es un poco más fuerte. Lo que está hablando aquí como el vaso frágil, como un vaso más frágil que Pedro menciona, tiene la idea de que es algo especial, ¿okay? Algo especial. Pensemos en estos utensilios o estas vasijas de porcelana que tenemos en nuestras casas. ¿Dónde encontramos a las vasijas de porcelana? Ahí en la cocina, en una esquina ahí empolvada, o ahí en el lavatorio con todos los platos ahí mezclados. No,
a los artículos de porcelana y a los utensilios de porcelana, nosotros lo guardamos en el armario, en un lugar especial, hasta en un lugar visible donde la gente hasta puede venir, ver y apreciar. ¿Qué ocurre a veces cuando tenemos en el lavatorio a una vasija de porcelana que ha sido usada y tiene restos de comida y están ahí por varios días? ¿Cómo vas a sacar los residuos que están ahí pegados y es difícil rascarlo? Pones agüita, un poco de jabón y lo dejas ahí en un tiempo que va a hacer su efecto, en el cual tú puedes ir y suavemente sacar las impurezas y devolverlo a ese lugar especial. ¿Saben, mis hermanos? Varones, hay esposos que hemos dejado que esa vasija de porcelana no tenga el lugar de honor, el lugar especial que Dios señala que lo tenga. ¿Y qué vamos a hacer para recuperar ello? Crear un ambiente con una agüita calientita, con algo que pueda hacer el toque de poder suavemente quitar sus impurezas. Y muchas de nuestras esposas, ¿no? Tienen ciertos rasgos en los cuales están teniendo esas impurezas. Están siendo impurezas que han sido ahí endurecidas debido a experiencias del pasado, debido a familias, debido hasta las rutinas tan difíciles que tienen, o el mismo esposo ha creado estas impurezas, de tal manera que la esposa ahora necesita ese toque de limpieza que es parte también de la labor del esposo, y proveer el ambiente calientito en el cual la esposa puede ser tocado suavemente para recuperar ese sitial de honor que siempre debe tener. Es labor del esposo, y por lo tanto nosotros debemos reconocer que ella siempre debe ser la razón de nuestra atención. Ella siempre debe ser número uno en nuestra vida. Versículos 30 y 31 dice, porque somos miembros de su cuerpo, ¿qué? Y de su carne y de sus huesos. Versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Esta parte del amor, de la lección del amor que todos los varones debemos aprender, tiene que ver con la satisfacción obediente de nuestra labor. O sea, vamos a satisfacer obedientemente las necesidades de nuestra esposa. El Señor Jesús está permanentemente facilitando lo justo y necesario para cada miembro de la iglesia. Es más, el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos ha provisto de todo a la altura que es inigualable en los lugares celestiales. Jesús como Salvador nunca se niega a las necesidades básicas de su cuerpo, que es la iglesia. Y la ilustración vuelve hacia nosotros. Debemos ser nosotros portadores de un amor que satisface obedientemente a la esposa. Dios llama al hombre, dice, Dios llama al hombre ¿a qué? A dejar a su padre y a su madre. No dice que la mujer deje a su padre y a su madre, dice al varón que deje a su padre y a su madre. Ahora, cuando él deja esa relación que tiene hacia su padre y a su madre, ¿se une a qué? Dice, se une a su esposa, y eso ahí crea una nueva lealtad. Eso es una parte indisoluble. Por lo tanto, dice que deje a su padre y a su madre y se una a su esposa. Y posteriormente, ahí recién dice, y esto nos hace recordar a los tiempos cuando un esposo y una esposa o los novios se dan sus votos de compromiso, ¿no? Y dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Solo cuando el hombre deja a sus padres y a sus madres y ahora forma una nueva lealtad con su esposa, es que los dos se van a unir finalmente como una sola carne. A veces nosotros no contemplamos esto como se debe, nosotros los varones. Había un padre que tenía dos hijas y una hija era bien bonita y la otra era feíta, súper feíta.
Y llegó el tiempo que deberían tener esposos y un día se presentó, y esto era una cultura en la cual un hombre demostraba el valor que tenía hacia su interés por novia, por cuántas vacas estaba uno dispuesto a dar. Este hombre vino a pedir la mano de uno de sus hijas y el padre dijo, uy, seguro que se va a llevar a la más bonita y ahora me quedaré con la más feíta. Para sorpresa de él, este hombre vino y ofreció 100 vacas por la feíta. La bonita estaba sorprendida. El papá estaba sorprendido que se llevaba la más feíta y la feíta también estaba sorprendida. Y con 100 vacas se lo llevó. Después de un mes, el padre va a visitar a su hija. Y cuando se acerca, nota que ya no es feíta. De pronto es bonita y hasta más bonita con la hija que todavía está en su casa. Y él le dice, ¿qué te ha ocurrido, hija? Y la hija le dice, si alguien está dispuesto a dar 100 vacas por mí, yo tranquilamente y de muy buena gana viviré como una mujer que vale 100 vacas. ¿Qué lección tenemos aquí, amados hermanos? Si hay esposa que dice que se casó con la mujer equivocada, seguro que la verdad es que si la empiezas a tratar como la mujer correcta, ella va a llegar a ser la esposa correcta. Similarmente, si tratas a tu esposa como la mujer equivocada, ella también se convertirá en una esposa equivocada para ti. Por eso, si tú haces lo necesario, lo justo, Dios va a hacer el resto, porque a veces pensamos, pero ¿cómo yo puedo suplir? Ni siquiera tengo 100 vacas. Pero si tienes mucho que dar por tu esposa y quizás ni siquiera una vaca estás dando. De repente tienes hasta 10 o 20 o 1000, pero ni siquiera 5 estás dando. Fíjense, cuando el Señor recibe de nosotros los justos, Él nos ofrece dar el resto. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esposo, haz lo justo y Dios hará el resto. Ya llegando a la culminación, versículo 32. Estamos hablando ahora de las maneras como el amor verdadero se manifiesta. Habíamos dicho que el amor verdadero es un amor que protege celosamente. Es un amor también que provee constantemente. También es un amor que satisface obedientemente. Y eso es lo que acabamos de ver. Y ahora en este versículo 32 quiero decirles, cuando el Señor dice versículo 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Yo quiero decirles que aquí el amor nos ilustra que el amor en el matrimonio por medio del varón, ¿okay?, debe ser una ilustración adecuada de lo que Dios desea comunicar a los hombres. O sea, es un amor que ilustra adecuadamente los propósitos de Dios. ¿Saben? El arco iris es apreciado en todo el mundo y por más opaco que se vea, es una señal indiscutible. El matrimonio debe ser una señal indiscutible de lo que Dios está haciendo con su iglesia, manifestada por ti, varón, en tu casa con tu esposa. Ahora, no siempre vamos a entender a nuestras esposas. No vamos a comprender también las grandezas de nuestro Dios, porque dice, hablo de un misterio. Dice, grande es este misterio. Sí, hay muchas cosas que no vamos a comprender, pero nuestro llamado es ¿a qué? A que obedezcamos a Dios. La ilustración matrimonial de un varón, de un esposo entregado a su esposa, habla volúmenes al mundo. No debemos, por lo tanto, opacarlo. ¿Y de qué manera opacamos la ilustración del amor de Dios por medio de Jesucristo a su iglesia? Cuando hay matrimonios en los cuales existe la convivencia. Y debemos oficializar nuestra relación. Debemos obedecer a Dios y tener un matrimonio oficial. Y las leyes lo permiten. No debemos opacar la ilustración de Dios por medio del matrimonio al celebrar convivencias o hasta a soportar los divorcios, quizás hasta
facilitar adulterio, si lo pongo de esa manera, o quizás hasta a decir que la separación, bueno, no hay problema. Sí, hay veces que la separación puede ocurrir por casos excepcionales, pero estoy diciendo que debemos cerrar filas a que la ilustración matrimonial, que tú y yo, como matrimonios de un hombre y una mujer, den la luz al mundo de lo que el mundo está necesitando. La iglesia es el matrimonio del Salvador con el cuerpo de Cristo. Y individualmente en nuestros hogares el varón con su esposa ilustran esa realidad. Si tenemos matrimonios sanos, vamos a tener iglesias sanas. Si tenemos iglesias sanas, tendremos también salubridad en nuestra ciudad. Es un llamado de Dios. Por lo tanto, la lección del amor debe ser un amor que ilustra adecuadamente el amor de Dios en nuestros hogares. Y finalmente el versículo 33 dice lo siguiente. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Finalmente quiero decirles que el apóstol Pablo, en cuanto a esta gran lección del amor, nos está diciendo que los varones debemos permanecer como referentes. Por amor permanecemos como referentes al mundo de lo que significa el amor de Dios. No hagamos la relación matrimonial complicada. Si deseas tener éxito matrimonial, solo ora una cosa. Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú amas a tu iglesia. Simple oración, profundo contenido. El día que estás confundido, desanimado y hasta listo a tirar la toalla, pregúntate a ti mismo, ¿estoy amando como Jesucristo me ama? ¿De esa manera estoy amando a mi esposa? El punto de referencia del varón, queridos varones, no es complicado. Se trata de amar nada más. Amar con amor verdadero, con amor protector, con amor proveedor, con un amor que satisface y que ilustra al mundo. Querido amigo, si estás aquí esta mañana y quizás tienes un matrimonio que está en dificultad, yo te animo que en primer lugar reconozcas el gran amor que Dios tiene por ti por medio del Señor Jesucristo. Por medio de Él encuentras nueva vida. Esos pecados que tú tienes y está destruyendo tu matrimonio, está destruyendo tu relación, está destruyendo esa conexión familiar con tus hijos. El Señor primero va a derritir todas impurezas por medio del amor de su Hijo, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí te va a utilizar como el agente de transformación para la transformación de tu esposa, para la transformación de tus hijos. Esta es la gran lección que nosotros tenemos en esta lección. Quiero culminar diciendo que a veces realmente hemos maltratado nuestras relaciones. Hoy en día hay un compromiso al trabajo constante. Y a veces nosotros los varones pensamos que si estamos aportando económicamente, allí acaba todo. Pero yo quiero decirle lo siguiente. Tu esposa no se casó con tu sueldo. Tu esposa no se casó con el carro que puedan tener, ni siquiera con la casa que tienen. Tu esposa no se casó con una canasta familiar o ni siquiera con los hijos. Se casó contigo. Si se casó contigo cuando estábamos sin dinero, o sea, misios, como decimos, cuando ni siquiera teníamos un cuarto o una bicicleta, cuando ni siquiera teníamos una cuenta de banco, creemos que ellos estarán contentos con esas cosas cuando realmente, cuando no teníamos eso, ellas estaban dispuestas a estar con nosotros. Quiero llamarlos a todos a la reflexión, queridos varones. Lo que nuestras esposas necesitan son a nosotros siendo ejemplos de lo que significa ser hombres guiados por el amor de Dios. Sé que hay mucho desafío para hacer esto. Lo es un gran desafío para mí, porque soy un hombre imperfecto. Y las actividades que tenemos pueden ser tantas
que estamos trabajando quizás 8 horas, estamos viajando duro y de pronto queremos volver a nuestra casa a relajarnos. Y le vemos a la esposa haciendo mucha actividad y nosotros los varones venimos y contentos queremos abrir el periódico, ver nuestro fútbol o quizás relajarnos nada más ahí al lado del perrito. Si estamos cansados después de tanta labor allí afuera, pues bienvenido sea esto, que tienes un segundo trabajo. Y ese trabajo es sacrificado, mi querido hermano. Ese trabajo es sacrificado, querido varón. Por eso es que el llamado que nosotros tenemos del Señor es a amar sacrificadamente a nuestras esposas. ¿Okay? Porque nosotros necesitamos hacer eso. Necesitamos siempre recordar lo que el Señor desea que tú y yo hagamos, recordando que el Señor Jesucristo hizo eso por nosotros. Nuestro gran referente es el Señor Jesucristo y debemos recordarlo. Orar al Señor. Señor, ayúdame a amar a mi esposa tal como tú me estás amando diariamente. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias Señor por hacernos recordar que Jesucristo es el Salvador del mundo y que inequívocamente lo que Él hace es un llamado para los varones. Señor, tú pides que nosotros los varones amemos como Cristo ama. Y si bien es cierto, no es un amor que da perdón de pecados porque solamente Cristo lo hace. Sin embargo, sabemos que por nuestra entrega también podemos hacer que las evidencias de pecado, que todavía es parte de nosotros y es parte de nuestras esposas, puedan ser depurados. Padre Santo, ayúdanos a reconocer ello esta mañana. Y Señor, ten compasión de nosotros. Padre Santo, nos aferramos a ese amor único que tú has demostrado en esta cruz, por mí y por todos los que estamos aquí esta mañana. Y que ese amor sea nuestro referente por el resto de nuestros días. Y si estamos preguntándonos, Padre Santo, si es que sabemos qué hacer o no sabemos qué hacer, simplemente deberemos decir, Señor, enséñame a amar como tú amas. Y que estemos expuestos a eso constantemente por medio de tu palabra y la obediencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu gran lección. En tu nombre oramos. Amén. Bendiciones, amados hermanos.